Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Bolívar Saltarén y hoy les vengo a hablar sobre el trastorno neurocognitivo menor o leve. Bueno, tenemos que la categoría de los trastornos neurocognitivos engloba los trastornos en que el déficit clínico principal es de la función cognitiva y que son adquiridos y no del desarrollo. Aunque los déficits cognitivos están presentes en muchos, y no todos los trastornos mentales como la esquizofrenia, trastornos bipolares, entre otros, solo se han incluido en la categoría de los trastornos neurocognitivos los trastornos cuyas características esenciales son cognitivas. Los trastornos neurocognitivos son aquellos en los que la disfunción cognitiva no ha estado presente desde el nacimiento o la infancia temprana y por tanto representan un declive desde un nivel de funcionamiento adquirido previamente. Entonces, el trastorno neurocognitivo leve o menor es una etapa intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia, caracterizada por un declive cognitivo sutil en memoria, atención o lenguaje. A diferencia del trastorno mayor, la persona mantiene su independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. En la epidemiología tenemos que las estimaciones de la prevalencia del deterioro cognitivo leve, que concuerda sustancialmente con el trastorno neurocognitivo leve, entre los individuos mayores son bastante variables, oscilando del 2 al 10% a los 65 años y del 5 al 25% a los 85 años. La probabilidad de progresión desde el trastorno neurocognitivo leve a cualquier forma de demencia ocurre a una tasa de 3 a 5 veces mayor que en personas con cognición normal, con una tasa anual de progresión del 12% en población general y hasta el 20% en poblaciones de alto riesgo. Bueno, todos los criterios de los distintos trastornos neurocognitivos se basan en dominios cognitivos definidos. Entonces, antes de hablarle de los criterios diagnósticos del DSM-5, tengo que hablar sobre los dominios neurocognitivos. Entonces, los dominios neurocognitivos son las distintas áreas en las que se organiza el funcionamiento cognitivo humano y permiten evaluar de manera estructurada cómo una persona procesa, recuerda, interpreta y responde a la información. Su importancia diagnóstica es fundamental, ya que los trastornos neurocognitivos se definen precisamente por la presencia de un deterioro adquirido en uno o más de estos dominios, en comparación con el nivel previo del individuo. Entonces, como primer dominio tenemos la atención compleja, que compete la atención continua, atención dividida, atención selectiva y velocidad de procesado, que en un paciente con un trastorno neurocognitivo leve, este dominio presenta que el paciente tarda más que antes en hacer las tareas normales y empieza a encontrar errores en las tareas rutinarias. Descubre que el trabajo necesita más comprobaciones que antes. Puede pensar mejor cuando no lo distraen otras cosas como la radio, la TV, otras conversaciones o el teléfono móvil. Como segundo dominio tenemos aprendizaje y memoria, que compete la memoria inmediata, memoria reciente, incluidos el recuerdo libre, el recuerdo evocado y la memoria de reconocimiento. Memoria a muy largo plazo como la semántica, autobiográfica y aprendizaje implícito. Entonces tenemos que un paciente con un trastorno neurocognitivo leve tiene dificultades para recordar acontecimientos recientes y cada vez depende más de listas o el calendario. Necesita recuerdos ocasionales o repasos para reconocer los personajes de la película o una novela. Ocasionalmente puede repetirse durante unas semanas con la misma persona. Se olvida de que facturas ya están pagadas. Como tercer dominio tenemos la función ejecutiva, que compete la planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, respuesta a la retroinformación o corrección de errores
inhibición, hábitos predominantes y flexibilidad mental. Tenemos que un paciente con un trastorno neurocognitivo leve necesita un esfuerzo mayor para acabar proyectos de varias fases. Tiene grandes dificultades con la multitarea o dificultades para retomar una tarea interrumpida por una visita o una llamada telefónica. Se queja de una mayor fatiga provocada por el esfuerzo adicional necesario para organizarse, planificarse y tomar decisiones. A veces dice que las grandes reuniones sociales son más agotadoras o las disfruta poco a causa del gran esfuerzo necesario para seguir las distintas conversaciones. Entonces, como cuarto dominio tenemos el reconocimiento social, que, que este compete el reconocimiento de emociones y teoría de la mente. Tenemos que un paciente con un trastorno neurocognitivo leve presenta cambios sutiles de comportamiento o de actitud, a menudo descritos como un cambio de personalidad, como una menor capacidad para identificar claves sociales o leer expresiones faciales, menor empatía, mayor extroversión o introversión, menor inhibición o apatía, o nerviosismo sutiles o episódicos. Como quinto dominio tenemos las habilidades perceptuales motoras, que estas competen las habilidades denominadas con los términos percepción visual, habilidades visoconstructivas, perceptuales motoras, praxis y genosis. Entonces, un paciente con un trastorno neurocognitivo leve suele depender más de los mapas o de otra gente para encontrar direcciones. Utiliza notas y sigue a otros para llegar a un sitio nuevo. A veces se pierde o da vueltas cuando no se concentra en una tarea. Es menos preciso para estacionar un auto. Tiene que hacer un esfuerzo mayor en las tareas espaciales como carpintería, montar cosas, coser o hacer un punto. Y como sexto dominio tenemos el lenguaje, que este incluye el lenguaje expresivo, que es nombrar cosas, encontrar palabras, fluidez gramática y sintaxis, y lenguaje receptivo. Entonces, un paciente con un trastorno neurocognitivo leve tiene claras dificultades para encontrar las palabras, a veces sustituye los términos generales por otros específicos, a veces evita usar nombres concretos de personas conocidas, los errores gramaticales consisten en omisiones sutiles o usos incorrectos de artículos, preposiciones, verbos auxiliares, entre otros. Entonces, una vez definidos los dominios junto con las directrices sobre umbrales clínicos, constituyen la base sobre la que diagnosticar los trastornos neurocognitivos, sus niveles y sus subtipos. Entonces, los criterios diagnósticos del trastorno neurocognitivo leve, según el DSM-5, es A. Evidencia de un declive cognitivo moderado comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos. Atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social basadas en preocupación en el propio individuo, en un informante que le conoce o en el clínico, porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva y un deterioro moderado del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o en su defecto por otra evaluación clínica cuantitativa. B. Los déficits cognitivos no interfieren en la capacidad de independencia en las actividades cotidianas. Por ejemplo, conserva las actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar facturas o seguir los tratamientos, pero necesita un mayor esfuerzo o recurrir a estrategias de compensación o de adaptación. C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio. Y D. Los déficits cognitivos no se explican por otro trastorno mental, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor o esquizofrenia.
Entonces, como aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, tenemos que el grado de conciencia de los síntomas neurocognitivos que tiene el individuo y la familia puede variar en los diferentes grupos étnicos y laborales. Es más probable que los síntomas neurocognitivos, en especial los de gravedad moderada, se adviertan en aquellos individuos que realizan actividades complejas laborales, domésticas o de ocio. Además, los datos normativos para los test neuropsicológicos tienden a estar disponibles solo para poblaciones amplias, por lo que pueden ser difíciles de aplicar a los individuos con nivel educativo inferior al instituto y a los que están siendo evaluados en una lengua o una cultura distinta de la de origen. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Al igual que la edad, la cultura y la ocupación, los aspectos relacionados con el género pueden afectar al nivel de preocupación y conciencia de los síntomas cognitivos. Además, en los trastornos neurocognitivos de la edad avanzada, las mujeres tienden a ser mayores, a tener más comorbilidad médica y a vivir solas, lo que puede dificultar la evaluación y el tratamiento. También hay diferencias de género en la frecuencia de algunos de los subtipos etiológicos. Y ahora, en el manejo integral del trastorno neurocognitivo leve, tenemos que primero debe hacerse una evaluación inicial y diagnóstico. Ante la sospecha de un posible deterioro cognitivo, debe realizarse una evaluación clínica completa determinando las áreas afectadas y una analítica para estudiar posibles causas tratables como enfermedades carenciales, tóxico-metabólicas e infecciosas. Los clínicos deben evaluar a los pacientes con trastorno neurocognitivo leve en busca de factores de riesgo modificables, valorar el deterioro funcional y evaluar y tratar los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos. Los medicamentos que deterioran la cognición deben suspenderse cuando sea posible. Como segundo, tenemos el tratamiento no farmacológico, que este es el tratamiento de primera línea, que este es el pilar fundamental del manejo. La evidencia lo respalda con más solidez que cualquier intervención farmacológica. Tenemos el ejercicio físico, que el entrenamiento físico de 6 meses probablemente mejora las medidas cognitivas en pacientes con trastorno neurocognitivo leve. Las guías de la AAN recomiendan el ejercicio regular como intervención de primera línea. Se hipotetiza que el ejercicio físico aeróbico regular puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral en reposo y la reserva cerebrovascular, favoreciendo la función cognitiva. Las ganancias en actitud cardiorrespiratoria se asocian con mejor rendimiento de memoria y reducción de la atrofia hipocampal. Tenemos el entrenamiento cognitivo, que las intervenciones cognitivas en personas con trastorno neurocognitivo leve producirán cambios en el patrón de activación cerebral, lo que sugiere que puedan aumentar la reserva cognitiva y generar cambios en la plasticidad sináptica. La ausencia de efectos secundarios las convierte en una opción apropiada en casi todas las personas y en cualquier momento. Dieta y nutrición. La dieta mediterránea ha demostrado mejoría cognitiva a nivel de alimentos de uso médico. El Souvenir ha logrado evidenciar beneficios aislados en la memoria episódica en el deterioro cognitivo inicial debido a la enfermedad del Alzheimer. Como último, de este punto, tenemos las terapias ocupacionales, que la musicoterapia mejora la memoria y la capacidad de lenguaje en personas con deterioro cognitivo leve y además reduce los niveles de cortisol, el estrés, con mejoría de depresión y ansiedad. Su aplicación segura y de costos reducidos la convierte en una de las mejores alternativas por su relación calidad-precio. Como tercer punto tenemos el tratamiento farmacológico sin aprobación específica. Actualmente no existen agentes aprobados por la FDA para el tratamiento del trastorno neurocognitivo leve. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa
y otras medicaciones usadas para el Alzheimer no son efectivos para reducir la progresión del trastorno neurocognitivo leve. Las guías de la AAN en 2018 recomiendan no usar agentes farmacológicos ni dietéticos para su tratamiento. Como cuarto punto tenemos el control de factores de riesgo modificables. Este componente es crítico y a menudo subestimado. Las guías recomiendan reducir o cesar el consumo nocivo de alcohol y suspender medicamentos que pueden contribuir al deterioro cognitivo. Se recomienda también intervención sobre actividad física, intervenciones cognitivas y terapia dietética y nutricional. Los factores a controlar activamente incluyen hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, depresión, apnea del sueño, sedentarismo, tabaquismo, hipoacusia y aislamiento social. Como quinto punto tenemos el seguimiento y monitorización. Los clínicos deben monitorizar el estado cognitivo de los pacientes con trastorno neurocognitivo leve a lo largo del tiempo. Dado que los pacientes pueden mejorar, permanecer estables o progresar, debe realizarse evaluaciones seriadas que puedan cambiar el diagnóstico y el enfoque del manejo. Se recomienda valoración con herramientas válidas como la MoCA o la MMSE cada 6 a 12 meses con reevaluación neuropsicológica completa anual ante cambio físico. Como sexto punto tenemos la consejería y planificación a futuro. La incertidumbre inherente sobre la progresión del trastorno neurocognitivo leve a la falta de agentes farmacológicos eficaces hace necesario que los médicos eduquen a los pacientes sobre la posible progresión a demencia y participen en la planificación del futuro. Se debe alentar a los pacientes a designar poderes médicos y financieros y completar directivas anticipadas mientras puedan tomar tales decisiones. Y como séptimo punto, enfoque del equipo disciplinario. El manejo óptimo requiere la participación de un equipo completo que esté compuesto por neurología, geriatría, que estos hacen el diagnóstico y seguimiento, neuropsicología, que hacen evaluación y entrenamiento cognitivo, fisioterapia, que son los encargados del programa de ejercicio, nutrición, que son los encargados de llevar la dieta mediterránea y otras dietas, psiquiatría y psicología, para el manejo de síntomas conductuales y depresión, trabajo social, que sirve como apoyo para el cuidador y el paciente, y medicina familiar, que sirve para el control de factores de riesgo.